Vale, suelta ahí así. Lo que sí que hicimos... Diversos tamaños de anillas, cada uno están diseñadas para el tamaño de pata de cada especie de ave. Dime cuál es. Aquí se la entera. Sí. 09, 19, 96. Las anillas, ahora ¿Cómo son tus voy a enseñar iniciales más de- grandes, vaya muchos años de estudio, bueno, algunos más grandes. Esa, por ejemplo, es de cigüeña. Ese es el tamaño de cigüeña. Vete diciéndole, bueno, como anillo. Y luego estas son anillas que para algunas especies sí que se utilizan anillas que no requieren la recaptura del animal para ser leídas, sino que se pueden ver a distancia. Estas, con Como un es. telescopio, con una cámara de fotos. O sea, si alguna vez vais a una laguna, por ejemplo, y hay flamencos, pues es muy fácil que se vea un flamenco que tiene una anilla cigüeñas, y la podéis leer y tramitar. en lo que se dice la muda del ave, el estado del plumaje. Los jóvenes suelen tener, como han salido del nido recientemente, el estado de su plumaje es un plumaje más nuevo, bastante bien conservado. Mientras que los adultos, como mudaron el año anterior, pues tienen el plumaje bastante desgastado. Entonces hay que mirar esas pequeñas diferencias, el tarso, grasa, músculo, el peso, la edad, y luego el estado reproductor, que es un pájaro que está criando o no. 28. El aspecto que tiene. Ahora lo paso por aquí, Intentar no. Sí. El tamaño, el babero castaño del adulto. Podemos ver son evoluciones de las poblaciones de aves. O sea, por eso es interesante. O sea, no solo ya el hecho de marcarlos, sino de ver cantidades de ejemplares que nos permite ver si el sitio se está degradando, si hay problemas de contaminación, si es un año muy bueno y hay una subida de poblaciones, pues todos esos factores se pueden estudiar con el Ahora es la forma de ala que tiene, Uy, qué bonito. el cabreo. Sí. Nada, pues eso, suéltala y ya está. Sí. Vemos otra más tranquila. Normalmente cuando están en buena condición antes de empezar el viaje, se les pone el pecho robusto y bien de grasa. Este es un jovencito, ¿veis la cola? Se le engrosa la piel, se vasculariza esa zona Se produce un edema, se acumula líquido como una almohadilla. y entonces eso lo utilizan para envolver los huevos. Cuando se ponen a incuban directamente tocando con la piel, donde pueden suministrar más y transmitir el calor. Y da más calor. Eso está con muchos pliegues, entonces se ponen encima de los huevos. Tienen la carga hormonal como para Cuando desarrollar la eso. placa de incubación está activa, que se dice, las hembras es una cosa... El macho hace relevos. A la necesidad que tienen. Eso es. Y entonces eso, por ejemplo, en algunas especies que no tienen diferencias entre macho y hembra, nos permite sexarlos en la época reproductora. No fuera de ella, en invierno los cogemos y no sabemos cuál es macho y hembra. En primavera podemos Por saber. ejemplo, pensar en un petirrojo, el macho y la hembra de petirrojo no se pueden distinguir por características de plumaje. Pero en época de cría, como dice Ángela, si hay uno de los ejemplares que tiene esa placa desarrollada, viven aquí desarrollada. Todo el año, ¿no? Están aquí todo el año. No, estos son No, como están las muy golondrinas. bien. Llegan en primavera y ahora cuando hacen en primavera. Cuando lo que nos llegan son invernantes que son del tipo, pues, estornino pinto, que se alimenta de aceitunas, rompiendo las puntas de las plumas. Y luego fijaros el pico, ¿no? El pico es claramente insectívoro. El pico insectívoro. Estos se alimentan mucho de los ácidos, de los pulgones del carrizo. Se llaman ácidos. Eso en el mes de mayo, junio, hay unas explosiones de ácido y el gorrión moruno. Y los juveniles son prácticamente iguales. 8,60. O salen del pueblo a zonas marginales, a los bordes del pueblo, zonas donde ya empiezan los campos. Vale, la C quedaba en 36. Los pollos los tienen que sacar con insectos. Creo
y algún adulto. Sí, en los adultos se va volviendo como más Más amarillento, caramelo, así. El iris más brillante. Y luego otra cosa interesante que he visto en este pájaro Simplemente me llama la atención lo de los tarsos azules. ¿veis aquí una línea? Ah, sí. Sí. Esos son barras de crecimiento que se llaman, ¿no? Es barras de estrés. Estos son, ¿veis aquí? Momentos en los que había muy poca disponibilidad de alimento y el animal ha podido, digamos, producir o sea, Muy poca sí, queratina, claro, la pluma, muy poca la queratina. Normalmente cuando van desarrollando las plumas, cuando pasa más tiempo del que debería de vida en la vaina, 7, 2, eso es lo que genera la barra de crecimiento. Que tiene 10 Como plumas no en la pueden- cola, mira, si contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos los demás tienen 12. Entonces ya solamente contando las plumas de la cola ya podríamos identificarlo. Pero bueno, este tiene las patas de otro color, ¿eh? Este, no sé comentar lo de las patas azules, pero bueno, las patas Pigmentación amarilla. tiene otra coloración. Este es un marrón pardo oscuro y ese es un verdoso. Es medio verde, Medio ¿no? verdoso. Y este Si quieres te libero. el ala, veis que es una alita corta, estrechita, muy redondita, ¿para qué? Para andar por entre la vegetación, entre los paraís. Este se desenvuelve como pez en el agua. Ahora no le pidas que se vaya mucho, ¿no? Claro. Que se vaya mucho más lejos de por aquí, de los alrededores, ¿no? Esto es un... De hecho, siempre está escondido. Fotografiar a este pájaro es dificilísimo porque siempre está escondido. Andar por ahí, vive entre los carritos y entre las Pero a nivel patológico no. Eso no lo miro, buscamos nada. yo lo miro en Bueno. en los buitres. Vale. Los buitres y grandes águilas, tal, si tienen placas de cándidas y estas cosas, sí, ¿sabes? Claro, en paseriformes es algo Pero que no- paseriformes, ¿qué anilla llevan? ahora lo enseño lo que estábamos hablando. Entonces, lo que decías tú del buitrón, lo que te está indicando es que las especies tienen una selección del hábitat muy específica. 0,2. Es lo que se llaman cobertoras mayores. ¿Ves estas motitas? Esas 3, 4, 5 motitas que tienen. Pues eso nos indica que esas son plumas juveniles. O sea, con esas salió del nido. ¿Vale? Salió del nido cuando nació. Esto es un joven y nació con esas plumas. Sin embargo, veis que aquí hay 3 o 4 que ya no tienen la motita. Eso es porque las ha cambiado en la muda parcial. O sea, cuando salen del nido, a las pocas semanas se ponen a hacer una muda parcial. Y el plumaje, que es barreado, si miráis una guía, es un plumaje barreado. Cuando ya tiene una pluma de buena calidad, aislante, aisladora. No esta pluma que es así con pocas barbas, poca densidad de barbas, entonces eso pues es para salir del paso, por así decirlo, por salir del nido, que es un sitio muy peligroso que te puede comer cualquier depredador, ¿no? Y entonces lo que decía es que estos puntitos son esas plumas que le quedan, porque la muda parcial no es, como su nombre indica, no renueva todo el plumaje, sino que El ceti no lleva una... anteriores. Claro, entonces si es de nuestra serie podemos consultar, pues, por ejemplo, los años que ha vivido o si ha sobrevivido, la supervivencia, la longevidad, ese tipo de cosas. Peso, plumaje, todo, ¿no? Si ha crecido, cómo le ha evolucionado el peso, en fin, ese tipo de cosas. Y si no es nuestra, lo que les contaba al principio, si es una anilla extranjera, pues esta información es una información pública, de consulta, en esta oficina de anillamiento, donde está toda la base de datos de todos los anillamientos que se hacen. Y entonces, con el extranjero es los anilladores no son ellos los que se encargan. Horas más tarde lo puedes pesar y ver la tasa de ganancia de peso. A lo mejor el pájaro pesa 2 gramos más que cuando lo cogiste por la mañana y tiene un montón de grasas y puedes ver a qué velocidad van ganando ellos. De hecho, yo he recuperado aviones, pero nunca golondrinas. ¿Ah, sí? O sea, de caídos de nido para... Desde el suelo hasta, no sé, 30 metros más o menos, 25-30 metros. Y el avión común es
generalmente busca insectos a alturas mayores, 30, se les ve 80 más- metros. Siempre se les más ve arriba más que en la arriba que Claro, en la igual no golondrina. se puede... Eso es por el tipo de Pues la alimentación. golondrina muchas veces va a ras Van de camino. rasitas, Sí. pero un avión común No se le sube, ves. no, Sí, igual que los vencejos, ¿no? Que incluso Va más. más Alta, alto, los sí. vencejos más altos. Las golondrinas te ponen de los nervios Tienen- cuando vas conduciendo. Es como, no te metas. La pillo, que la pillo. Tiene- Pero 2 de grasa músculo. explotan Parece muchas veces que se meten debajo del coche. No, por favor. Sí, Explotan sí, muchos y en casas donde hay piscinas están Sí. todo Todo el el rato rato pasando, pasando. O sea, las patas las tienen emplumadas. Tiene patitas Las emplumadas. las patas las 11 tienen con 1 de emplumadas, tarso. mientras que la golondrina las tiene desnudas. No me preguntéis para qué sirve, porque no lo sé. ¿Para qué sirve? Tipo los vencejos también lo tienen. Sí, tienen bastante... Hay algunas especies, como por Este ejemplo, no sé si conocéis los chotacabras, que son una ave Curioso. nocturna. Prominente, muy prominente, pues los hombres que metían un cigarrillo encendido, sí, y al respirar, quisiera o no quisiera, Es rapaz, pero daba pero bueno, sí, ellos se ponen en el medio de los caminos y alguna vez va uno por la noche. sí, en verano sobre todo Y en con las esa viñas. intensidad de luminosidad, pues veíamos a un... Yo, de inmediato se metían en una... Ahora le voy a poner para cepo. que Es un bimbo total. Bueno, de hecho, Jesús, que está... A mí no me suena haber visto avión común. Está El de anillamiento, becario ¿no? de anillador, que está preparándose el examen, no había cogido nunca, ¿eh? O sea que... ¿Lo ha visto bien? ¿Eh? Gatos están solos, pero con otros suricatos. Ah, yo no Pero lo digamos tengo. que no Vale, por mí, interaccionan. pues, Solo va a mudar esas. Bueno, tengo un amigo que es que también esas veterinario, la muda parcial. y- Va a mudar esas dos y luego 7 de cola. 47, que este es especialista, ha trabajado muchísimo en rehabilitación de tortugas marinas, de todo tipo de varamientos, de... Lo que ocurre es que No, el cráneo tiene dos capas. Ahora mismo tiene la externa, pero por debajo de esa que es muy finita y se transparenta, veis que se transparenta el cerebro. O sea, veis aquí que es de Claro, color se puede verlo de así dentro. moradito. ¿Mm? Pues veis aquí en la parte de atrás, veis una zona ya más blanquecina, veis aquí una zona blanca. Yo voy a mover esta ventana de piel y va a aparecer una zona blanca. ¿Veis que hay una línea ahí? A meter ahí la cabeza. Pues esa es la segunda capa de cráneo. El tejido óseo que se va formando las columnelas y la otra capa de tejido óseo por debajo. Y entonces se forma, tiene la externa, tiene dos capas. Y entonces cuando se montan las dos capas, el aspecto que tiene es blanco, lechoso, ese color blanquecino. altura del pico, del cráneo. del que tienes ahora en la Y el mano. cráneo, Sí, sí. esa segunda capa de cráneo va a ir desde la zona occipital hacia la zona anterior, hacia el frente. Va a avanzar en esa dirección. Entonces se le va cerrando, digamos, entre comillas, que lo tiene cerrado, pero se le va cerrando el cráneo. Y eso también nos sirve, eso solo pasa en los juveniles. Entonces, si miramos la cabeza del pájaro y tiene el cráneo, que le vemos esas dos capas, por así decirlo, la distinción entre el tejido, o sea, el cráneo con una capa y el cráneo con dos capas, podemos datar que es un joven, podemos decir que es un joven, porque los adultos lo tendrían todo cerrado, tendrían esa capa ya cerrada. ¿Eh? Lo que pasa que en este caso, pues por plumaje también sabemos que es un joven, entonces no nos haría falta. El pájaro está llevando a cabo una muda completa. Ya se está hablando todo el rato de muda parcial, solo el plumaje, del contorno, del cuerpo, tal. ¿La muda completa qué es? La muda de las plumas del ala, que son las más costosas, claro, porque echar todo renovar todo el plumaje más hacia afuera, ¿no? Es lo que se dice una muda centrífuga, Gorrión. de dentro a afuera. Eso para las primarias, pero las secundarias va a mudarlas desde la que está más afuera hacia adentro. Es una muda centrípeta. ¿Eh? Hacia el flanco. Hacia el flanco, exactamente, hacia adentro. Eso para las primarias, esto serían las secundarias. Y las rectrices, ¿cómo las muda? Pues las mudaría desde la más interna hacia afuera, de cada lado. ¿Vale? Y eso lo hacen todos los paseriformes. Todos los pájaros que estamos viendo aquí lo hacen de la misma manera. Eso es un carácter que les viene ya de antiguo. Eso es una primaria. O sea, Esta es la Pero se décima primaria. desarrolla más o ya queda ¿qué así. podría ser? Eso una queda así, llama? esa queda así. Entonces tiene 9 primarias largas y luego una vestigial. Eso es lo que tenemos.
Vale, están entonces las secundarias 2. O sea, la 5 en 1 y ya todas las demás en 0. Sí, pero la S1 está en 1. Bueno, te voy dando medidas. Vale. Y el resto ya, y la T8 en 1 también. La T8. ¿Vale? Le vamos a mirar la dosificación también a este, a ver. Este se ve peor, ¿ves? Porque tiene cuando empiezan a salirle los cañones, como yo no le falta eso. pues vasculariza más y ya... Sí, no falta que se moje el dedo. 7-3. 40 menos la piel. Digamos que es más mayor. Le va a medir el compañero, Jesús, le va a medir... al final. No está mal, vale. Entonces está medio, está bien. Ni flaco ni gordo. Muy gordito. Y mira, más cosas. ¿Sabe lo que es esto? ¿Un gorrión? Un gorrión, muy bien. Muy gorrión. Apúntale, porque lo sabes. 60. Va a continuación. Sí. Mira, estas cosas las sabemos porque sigue hablando Jesús. Tenemos estos libros. Guía de aves de campo. Entonces aquí podemos ver todos los pájaros que hay. Mira, ¿ves? Aquí la cantidad, ¿has visto la cantidad de ellos que hay? El número, que sí. Lugares, casas, Así los conocíamos nosotros. donde haya 20 con Ahora 2. lo voy a enseñar. casa, puede que Ahora haya. lo voy a enseñar. Y lo cerramos, mira, que estos alicates no los tiene tu padre. Eso no busca el campo, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro que estos los tienes? ¿Así los ceros? ¿A qué no los tiene así? Los tiene de los normales, pero no estos. Estos son... ¿Has visto el ojo que tiene? Qué pequeño. ¿Sí? ¿Has visto? Pero fíjate que... Sí. Una. ¡Qué polla! Lo tienes, ¿no? Anda, mira, no se Se ha quedado con Sofía. Mira. No se quiere ir. No se quiere ir. ¡Ay, se fue! No te prometo nada, ¿eh? Pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ver si se quiere quedar así. Muerto. Este está... Qué bueno eso. Que no vuela. Se ha estresado. Ahí lo tenéis. Se va a ir. Vamos, déjale. Espera. Unas cosquillitas. Pues yo recojo, vete a echar un vistazo. No, vamos a un segundito. No, Hala, pero como decir tenemos adiós. que llevarlos a ellos... ¡Hola, hola, hola! ¡Uy!